Dios le bendiga, buenas noches. Buenas Vamos a noches. empezar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Danos la sabiduría para hacer las cosas, para dar y recibir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Hay alguno de ustedes que conozca a alguien que no es cristiano? Sí, por ejemplo mi hermana. Mi hermana asistía a la iglesia porque le invitaron, pero fue un par de días nada más, mas nunca volvió. Y volví y le invitaban y decía que no, es una descarriada. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una prima que era la más cristiana. Y la prima duró 3 años ahí. Y suave, y gloria, y gloria, y gloria, y gloria. Y aleluya, y aleluya. Pero ahora la prima no dice gloria. Ay, Dios. Ok. ¿Y a qué creen ustedes que se debe eso? Yo creo que eso se debe a que la calle es buena. La gente cree que la calle es buena. La gente le gusta la calle y lo malo. La gente no quiere compartir con las demás personas en buena línea, lo que quiere matar nada más. Ok. La maldad. A mí me gustaría que ustedes vean esta imagen. Mira la imagen de ese señor. La Biblia por ahí caminando y él andando como si nada. El peligro de la incredulidad. Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 3:7. Vamos a leerlo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta carta a los hebreos fue escrita en un momento en el cual estos cristianos estaban sufriendo mucha persecución, y es por ello que ellos querían volver atrás, querían abandonar el evangelio. Entonces, el autor a los hebreos utiliza el Salmo 95, donde el salmista también les da el ejemplo de lo que pasó en Números, cuando el pueblo de Israel había mandado a los espías a ver la tierra prometida, y ellos volvieron con el reporte, pero solo 2 creyeron que Dios podía entrarlo en ese lugar, el cual Dios le había mandado. El salmista hace referencia y dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esta es la cita a la cual el autor de Hebreos utiliza para llamar la atención de estos hermanos que querían abandonar la fe en Jesucristo. Si leemos más adelante en este libro, podremos notar que estos hermanos
eran pocos maduros en la fe, que habían sufrido persecuciones, pero que al parecer estaban cansados. ¿Cansados de qué? De las persecuciones de las autoridades competentes, del rechazo de sus compatriotas, hermanos que no se habían convertido al judaísmo, y por ello estaban en una crisis, querían volver atrás. Entonces, vemos cómo el autor empieza esta cita diciendo: si oyereis hoy su voz. ¿Y a qué se refiere él cuando dice si oyereis hoy su voz? ¿Hoy cuándo? Si está utilizando la cita del salmista, y el salmista a la vez utilizando la historia de los israelitas que quedaron postrados en el desierto. ¿A qué se refiere con que si oyereis hoy su voz? Si oyereis hoy su voz, esto quiere decir que está en un presente continuo. Y esto es que la acción se está ejecutando en el mismo momento en que se está comunicando a las personas que el mensaje. Si oyereis hoy, ahora, en este momento en el cual yo te estoy hablando, así cuando estaba escribiendo el salmista, así cuando estaba escribiendo el autor de los Hebreos a dicha comunidad. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y a qué se refiere el autor con endurecer el corazón? ¿Qué es la dureza del corazón? La dureza del corazón la podemos definir como esa resistencia que hace la mente, la persona. ¿Por qué? Porque es que en el pensamiento hebreo la palabra corazón no se utiliza no en base a lo científico, sino en el pensamiento hebreo esto se refiere a mente, a las pasiones, entre otros. Entonces, podemos definir la dureza como pudiéramos decir, es una capacidad que tienen los objetos o algunos elementos de no permitir que cosa alguna penetre en ello. Entonces, si ligamos estas dos definiciones, tenemos que la dureza es la resistencia que pone la mente al mandato de Dios, que hace el hombre dentro de sí, dentro de su corazón, a escuchar ese mandato de Dios. El autor dice: por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, donde me tentaron vuestros padres. Dice: y me probaron y vieron mis obras. Él utiliza verbos en pasado. Verbos en pasado para hablar de ¿qué? De todas las cosas que esos israelitas llevaron a Dios a tener una consecuencia, a manifestarse de una manera poco agradable para ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios dijo: a causa de lo cual me disgusté. Dios se enojó con esta generación. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que ellos habían visto, no creyeron que Dios podía entrarlo a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que el autor de Hebreos les está diciendo a estos hermanos de esa comunidad? Que a pesar de todas las pruebas que ellos pudieran estar pasando, no olviden los milagros que Jesús había hecho. ¿Por qué?
porque ellos eran testigos presenciales de lo que Jesús había hecho. Recuerden que estamos aquí viviendo en la era apostólica. Entonces, no habían pasado. ¿Qué tanto había pasado? Porque esta carta se escribió alrededor del año 60 y pico, 70, según algunos autores. Entonces, esta gente que había sido testigo presencial, o si no había sido testigo presencial, lo había escuchado y había tenido gente que testificaba de los milagros de Jesús y de todas las cosas que los discípulos hacían en el inicio de la iglesia primitiva, pues él le dice, aquellos no creyeron en lo que vieron y ustedes que son testigos presenciales tampoco están creyendo en lo que vieron y quieren, al igual que ellos, volver atrás. Entonces, procuren escuchar la voz del Espíritu. ¿Para qué? Para que no les pase igual que a esta generación, para que no provoquen a Dios en disgusto y no que pierdan la salvación ni nada de esto, sino que no alcancen, que parezcan que no han llegado, que no han alcanzado esa salvación. ¿Por qué? Porque actúan de manera incrédula, se devuelven, dejaron todo abandonado. Sigue diciendo, que el Señor dijo, y siempre andan vagando en su corazón. ¿Y qué quiere decir él con que siempre andan vagando? La palabra vago, según la Real Academia de la Lengua, es algo que es carente de firmeza, que no tiene consistencia o que corre el riesgo de caerse. Describe a las personas que son holgazanes. Entonces, si notamos, podemos ver que de unos, Dios dice que siempre andan vagando en sus corazones y de que los otros eran considerados como niños inexpertos en esa palabra de justicia, en esa palabra de Dios. Esto lo podemos ver más adelante en otros textos cuando el autor habla de las características de estos hermanos. Si tomamos en cuenta estos dos significados, dijimos que el autor dice, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos aquí que estas personas no conocían los caminos de Dios, carecían de esa firmeza que da el conocimiento de la palabra de Dios. Vemos que hoy en día muchas personas no creen, y es que no conocen a Dios como se supone debería conocerlo una persona que es su hijo. ¿Y cómo es que podemos conocer a Dios como este Padre? Es a través del conocimiento de su palabra, es leyendo la palabra de Dios que nos vamos a familiarizar con todas las grandezas de Él, con lo que Él hace, cómo actúa, cómo obra a través de las distintas dispensaciones de la historia de la iglesia.